Sed bienvenidos una vez más al segundo capítulo del Cronista de Alejandría, la sección del Cubil donde os traigo las noticias más destacadas del mundillo de la historia de las últimas semanas. Dicho esto, sin más dilación, os dejo con ellas. Pompeya, que quedó sepultada por las cenizas del Vesubio en el año 79 después de Cristo, nunca deja de sorprendernos. Si el año pasado aparecía un espectacular fresco representando el mito del Leda y el cisne, ahora, muy cerca, ha sido hallado otro con Narciso como protagonista. La representación del fresco muestra al famoso personaje de la mitología grecorromana que al ver su imagen reflejada en el agua se enamoró de sí mismo. La pintura encontrada en esta habitación está encuadrada en el llamado estilo cuarto de Pompeya o estilo fantástico, que se caracteriza por la gran importancia que adquiere la figura humana a través de la representación de numerosas escenas mitológicas, que se complementan con la utilización de cuidados adornos florales, representaciones animales o incluso frisos con delicadas imágenes de niños, en los que predominaban, como no, colores como el ocre, el rojo, el negro y el blanco. También hay que decir que en la misma sala donde se ha hallado el fresco también se han encontrado los restos de una antigua escalera que probablemente llevase al piso superior, así como una especie de despensa donde han sido encontrados un embudo hecho de bronce, una docena de envases de vidrio y varias ánforas. Tras décadas de búsqueda, un equipo a bordo del buque de investigación Petrel ha encontrado los restos hundidos del US Hornet, uno de los míticos portaaviones que sirvió de base para el lanzamiento de la conocida como Operación Doolittle contra Japón a inicios de 1942. Este navío, con capacidad para más de 90 aviones, se hundió el 27 de octubre de 1942 durante la batalla de las Islas Santa Cruz, en el entorno de las Islas Salomón, en el Pacífico. Sus vestigios, que descansan a 5.400 metros de profundidad, aún conservan muchos rasgos de su apariencia original, teniendo incluso en sus alrededores algunos restos completos de aviones que viajaban sobre su cubierta en el momento que fue alcanzado por la artillería y los torpedos japoneses. En el hundimiento fallecieron unos 100 marineros de un total de 2.200, y su hallazgo es muy relevante porque este barco fue uno de los buques insignias de la ya mencionada Operación Doolittle, nombrada así en honor al teniente coronel que la diseñó, James Doolittle, y que fue ejecutada en abril de 1942, primera tras el ataque a Pearl Harbor, en la que el ejército estadounidense desarrolló una ofensiva aérea en el Pacífico contra objetivos japoneses. El día 23 de febrero se subastará un ejemplar de la primera edición del Mein Kampf del líder nazi Adolf Hitler. Este es considerado especialmente raro por ser uno de los pocos libros de la primera tirada que hoy se conservan y que pertenecieron de forma exclusiva al círculo más íntimo del dictador alemán. El libro, con letras doradas en relieve en la portada y que está encuadernado en vitela, un tipo de pergamino con la superficie particularmente pulida, tiene fijado un precio de salida de unos 32.000 euros. Su valor, además de por ser un documento histórico imprescindible para conocer la radical ideología del a la postre dictador alemán, radica en que es un ejemplar extraordinariamente bien conservado, con dedicatoria incluida a su amigo Hermann Esser, de una edición de solo 500 ejemplares que fue impresa y fabricada con el único objetivo de ser entregada a los más estrechos colaboradores y amigos del propio Hitler durante las Navidades de 1925, hecho que lo convierte en un objeto también extremadamente raro, muy difícil de encontrar hoy en día, según las palabras del experto y consultor de la casa de subastas Mulox, Ben Jones. La excavación de un antiguo túmulo situado a unos 15 kilómetros de la antigua Filipópolis, la actual localidad búlgara de Plovdiv, ha revelado una estructura hecha de piedra de planta cuadrada y forma piramidal que ha dejado asombrados a los arqueólogos. Los trabajos de investigación en el llamado túmulo de Maltepe comenzaron en 2016 y siguen estando activos hasta el día de hoy. Según ha informado Kostadin Kisjov, director de la excavación, en la parte superior del túmulo, a unos 10 metros de profundidad, apareció una torre de piedra de forma piramidal, algo que es especialmente extraño, ya que este tipo de construcción no es característica de la cultura funeraria tracia, macedonia y romana en los territorios que forman la actual península balcánica. En este sentido, las primeras conclusiones afirman que esta torre fue levantada en honor a algún gobernante, del que no se conoce aún su identidad, que pudo reinar en la propia Filipópolis o en alguna otra ciudad cercana de la provincia romana de Tracia en algún momento del segundo o tercer siglo después de Cristo. Un equipo de técnicos del Museo de la Cueva de Altamira, localizada en Santillana del Mar, han informado del hallazgo de las pinturas rupestres de otras 3 manos impresas en negativos en la conocida como Sala de Policromos de la famosa cavidad
de la cornisa cantábrica. Este descubrimiento ha sido posible gracias al trabajo de un equipo formado por investigadores del propio museo y por los responsables del proyecto conocido como Handpass, Manos del Pasado, que ha sido cofinanciado por la Unión Europea en el marco del programa Europa Creativa 2014-2018. Con el hallazgo de estas 3 nuevas pinturas, datadas con una antigüedad superior a los 20.000 años, ya son un total de 9 las manos que han podido ser identificadas, registradas y documentadas en el interior de la cueva, que es considerada por muchos expertos como la Capilla Sixtina del arte rupestre paleolítico mundial. Tras el relativo fracaso del anterior, situado en el barrio parisino de Montparnasse, el Ayuntamiento de París está a punto de inaugurar un nuevo museo frente a las famosas catacumbas de la capital francesa, que tendrá la liberación de la ciudad del nazismo como eje temático principal. El nuevo museo, situado en un palacete neoclásico que ha sido totalmente restaurado y en el que se han invertido más de 13 millones de euros, abrirá sus puertas el 25 de agosto de 2019 en el marco del 75 aniversario de la liberación de París del ejército nazi. Liberación que tuvo lugar el 24 de agosto de 1944 tras la entrada a la ciudad de la 9ª Compañía de la 2ª División Blindada de la Francia Libre, integrada en su mayoría, curiosamente, por soldados españoles y un pequeño grupo del Regimiento 501, formado por soldados reclutados en la Francia rural. Gracias a esta inauguración, por primera vez de forma pública se podrá visitar el refugio antiaéreo desde el que el coronel Henry Roll-Tanguy comandó el conjunto de operaciones que terminaron con la ya mencionada liberación de la capital francesa. La denominada expedición del Mar del Weddell ha anunciado en un comunicado que ha tenido que suspender la búsqueda de los restos del Endurance, el famoso barco de 3 mástiles del explorador Ernest Shackleton, que quedó varado y se hundió entre el hielo de la Antártida mientras exploraba ese continente en 1915. El equipo de la expedición había conseguido acceder al mismo lugar donde encalló Frank Worsley, capital del Endurance, nave donde viajaba el mítico explorador Ernest Shackleton hace ya 104 años, con el fin de buscar entre las gélidas aguas antárticas los restos del pecio. Un lugar que fue descrito en su día literalmente por el propio explorador como la peor porción del peor mar del mundo. En este sentido, el empeoramiento súbito de las condiciones meteorológicas en el lugar provocó que las labores de búsqueda tuviesen que suspenderse, al menos temporalmente, debido, entre otras cosas, al aprisionamiento en el hielo del buque científico S.A. Augulas II y también a la pérdida de uno de los modernos vehículos subacuáticos autónomos que este grupo de investigación había estado usando para dar con los restos de la mítica embarcación que terminó hundiéndose, como ya hemos dicho, en 1915. Un equipo de arqueólogos ha encontrado en las cercanías de la localidad peruana de Huaca Santa Rosa de Pucallá un complejo ceremonial en forma de D que ha sido atribuido a la cultura Wari y que probablemente fue construido entre los años 800 y 900 después de Cristo. Este lugar es importante ya que los patrones de construcción del conjunto responden claramente a rasgos típicos encontrados en otros yacimientos de esta cultura, pero este particularmente ha sido encontrado en la costa norte del país, muy alejado de su centro original, situado en la otra punta, en el sur. Dentro del recinto en forma de D, que fue levantado con adobes de barro y luego sellado, fue hallado también el cuerpo de un individuo. Este estaba decapitado y enterrado boca abajo en una fosa, probablemente tras la celebración de algún ritual de sacrificio. En el lugar también han aparecido objetos cerámicos pertenecientes a otras culturas como la de Cajamarca o la cultura moche o mochica, conocida mundialmente por tumbas como la del Señor de Sipán o la Dama de Cao, revelando de esta forma por primera vez a los arqueólogos la convivencia de estas 3 culturas simultáneamente en esta zona de Perú. De forma fortuita, durante unos trabajos de mantenimiento en el alcantarillado del centro histórico de la ciudad danesa de Aalborg, ha sido encontrada una espada medieval que aún conserva en muy buenas condiciones su filo y su empuñadura. Tras el análisis llevado a cabo por los responsables del Museo Histórico de Jutlandia del Norte, que es el competente en temas de patrimonio en este lugar, se determinó que la espada, de 1 kilo de peso, con un filo de 93 centímetros y una longitud total de casi 120, se usó por última vez en torno al siglo XIV. Esto se ha podido determinar por la datación del estrato del pavimento de la ciudad en el que fue encontrada. Se sabe también que tener un arma así en esta época era algo muy costoso, estando su pertenencia acotada a la élite guerrera, es decir, a la nobleza. Esta espada se une también a la encontrada en Dinamarca en 2016, fechada en la Edad de Bronce, hace 3000 años aproximadamente, y también a la hallada por una niña en 2017 a las orillas de un lago en Suecia, la cual tenía 1500 años de antigüedad.
Un equipo de arqueólogos de la Universidad Autónoma de Madrid han encontrado en la villa romana de Beranes, situada en Gijón, mi ciudad, una botella de unos 1600 años de antigüedad en la que se ha descubierto un curioso y singular mensaje hedonista. Este objeto se cree que fue enviado o regalado al dueño de la famosa villa romana gijonesa en torno al siglo V después de Cristo. La pieza de vidrio, donde viene escrito el siguiente mensaje, bebe y vive muchos años, buen hombre, ha sido descubierta y fechada por el profesor de arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Salido Domínguez, y la arqueóloga Belén Madariaga. En palabras de estos profesionales, la persona que grabó el mensaje pretendía enviar al señor de la villa un deseo hedonista de deleite y de disfrute de la vida, señalando también la gran excepcionalidad de la pieza, debido en gran medida a la gran escasez de hallazgos con estas características en los antiguos territorios de la Hispania romana. Y hasta aquí llega este segundo capítulo del Cronista de Alejandría. Deja en el cajón de comentarios las noticias que más te hayan gustado, las opiniones que te hayan sugerido y, como siempre, recordate que si te ha gustado este vídeo, lo apoyes con tu like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal si no lo has hecho ya. Por mi parte, me despido de vosotros hasta la semana que viene, donde nos veremos de nuevo aquí en el Cubil con más historia. Un saludo a todos, aquí Peter. Chao.